Esta foto captada por una cámara de circuito cerrado es la última imagen que se tiene de Rebecca Coriam, quien desapareció del crucero Disney Wonder en el que trabajaba como animadora juvenil. Quédate hasta el final del video para que conozcas los detalles de este intrigante caso que con el tiempo adquirió un alto perfil. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Rebecca Coriam. Rebecca Coriam nació en la ciudad de Chester, en Inglaterra, el 11 de marzo de 1987. Era hija de Mike y Anne-Maria Coriam, también ingleses, y tenía una hermana llamada Rachel y otro hermano adoptivo cuyo nombre no aparece en las fuentes que consultamos. Familiares y amigos le decían cariñosamente Bex y la describían como una chica inteligente, feliz, independiente, con mucha energía, que llegó a practicar hasta 12 deportes diferentes. Estudió en la Escuela Católica de Chester y en su adolescencia se unió a los cadetes del ejército británico. Luego asistió a la Universidad de Plymouth, donde cursó Ciencias del Deporte e hizo estudios adicionales de psicología en la Universidad Liverpool Hope. Más tarde, obtuvo un puesto de voluntaria con los cadetes y participó en algunos eventos al aire libre. Rebecca tenía un interés especial por todo lo que se relacionara con la hotelería y el turismo. Por eso, cuando culminó el colegio, se dedicó a trabajar en ese sector. Su primera experiencia la tuvo en el zoológico de Chester, su ciudad natal, y luego en el Hotel Hilton. Sin embargo, en ninguno de estos lugares se sintió del todo satisfecha. Debido a los cargos en los que se desempeñaba, Rebecca creía que no estaba desarrollando su potencial. Buscaba algo que la hiciera crecer profesionalmente. Estuvo durante 4 meses en Maine y Nueva York, Estados Unidos, en el Camp American, una de las empresas más grandes de intercambio cultural, donde se desempeñó como profesora de actividades físicas y deportes. Rebecca comenzó a trabajar desde muy joven. Según sus conocidos, era una persona muy activa y no podía quedarse quieta. Además, después de su estadía en Estados Unidos, supo que quería seguir viajando. Por eso, cuando en junio de 2010 se enteró de que Disney Cruise Lines estaba buscando empleados, no dudó en postularse. En la mente de Rebecca, ese trabajo era perfecto para ella, y con 24 años armó su equipaje y viajó desde Chester hasta Londres para una entrevista en las oficinas de Disney, ubicadas en esa ciudad. El trabajo de sus sueños había llegado. Rebecca fue contratada como animadora y sus primeros pasos en la empresa los dio en el parque temático de Disneylandia en Orlando, Florida, donde tenía que cumplir un periodo de prueba. Posteriormente, viajó a las Bahamas y estuvo durante 4 meses en los cruceros de la empresa. Después, regresó al Reino Unido con su familia para un periodo de descanso de aproximadamente 2 meses. Al reincorporarse, realizó una incursión naval que la llevó a visitar todos los puertos en los que hacía escala, entre ellos
la Riviera Maya y Panamá. Pero la felicidad que Rebeca sentía en cada viaje se vio opacada cuando en marzo del 2011 sus padres la contactaron para darle una mala noticia. Su abuelo había fallecido. La joven les pidió a sus jefes un permiso especial por un par de semanas y regresó a Chester para asistir a su funeral. Esa fue la última vez que su familia compartió con ella personalmente. Cuando llegó el momento de regresar a Disney Wonder, el destino le jugó una mala pasada a Rebeca. La joven tenía que viajar desde Inglaterra a Los Ángeles, pero por problemas con el clima en Manchester, el vuelo se canceló. Sin embargo, como ella era una persona muy responsable, optó por viajar hasta Dublín y desde allí tomar otro vuelo que la llevó directo hasta Los Ángeles, una decisión que le cambió la vida. Rebeca estaba emocionada con su trabajo. Ser empleada de Disney le permitió conseguir pases en Disneylandia para la familia y eso la hacía muy feliz. Todo el tiempo tenía algo para contarles a sus padres sobre las cosas que había hecho o dónde había estado. Se comunicaba constantemente con ellos, especialmente con su madre y su hermana Rachel. Casi a diario Rebeca publicaba canciones, fotos, videos y textos en sus redes sociales. Además, siempre que tenía un descanso llamaba a su familia. El 21 de marzo de 2011, Rebeca zarpó desde el puerto de Los Ángeles con destino a Puerto Vallarta y Cabo San Lucas. Era una de las 1000 personas que trabajaban en el Disney Wonder, un barco de 11 pisos, propiedad de la línea de cruceros de la compañía de entretenimiento más grande del mundo. Ese día, antes de partir, se comunicó con sus padres para preguntarles cómo estaban y decirles que los llamaría al día siguiente. Sin embargo, ese contacto nunca ocurrió. A las 9 de la mañana del 22 de marzo, mientras el crucero estaba frente a la costa de México con destino a Puerto Vallarta, ocurrió una desaparición inexplicable. Rebeca no se presentó a su turno de trabajo. No se encontraba en la habitación ni en ningún otro lugar del barco. No respondió los llamados que le hicieron por los altavoces y los canales internos de la tripulación. Durante 3 horas se llevó a cabo la búsqueda de la muchacha por todo el barco, pero nadie la había visto. Aunque Mike y Anne-María no habían recibido la llamada prometida por su hija, no le dieron importancia, pues asumieron que seguramente tenía mucho trabajo. Los esposos se estaban preparando para dormir cuando el teléfono sonó. Los padres contestaron con mucha emoción, pensando que era su hija quien llamaba, pero del otro lado de la línea, la voz que escucharon no era la suya, sino la de un oficial del crucero que de inmediato les informó que Rebeca había desaparecido. En la nave había cientos de cámaras de vigilancia, por lo que se procedió a analizar el material de video de cada una de ellas. Rebeca fue captada por uno de los equipos a las 5:45 de la mañana en una zona privada destinada a la tripulación. Las imágenes la mostraban conversando a través de uno de los teléfonos internos de la nave. Lucía angustiada y daba la impresión de que estaba discutiendo con alguien. El último que la vio fue un compañero de tripulación que se acercó para preguntarle si le pasaba algo. La imagen mostraba claramente el movimiento de sus labios cuando le dijo que estaba bien, luego de lo cual colgó y se alejó. En la imagen también se ve que al retirarse, echó su cabello hacia atrás y metió las 2 manos en los bolsillos traseros del pantalón. Después de eso, no hubo constancia de su presencia en ningún otro espacio del barco. En el momento de la desaparición de Rebeca, el Disney Wonder tenía casi 2.400 pasajeros y 1.000 empleados, por lo que dar con Rebeca era una tarea muy complicada. Una de las medidas que se tomaron luego de que las autoridades del barco se percataron de la ausencia de la tripulante fue dar aviso a otros cruceros cercanos,
a la Guardia Costera y a la Marina Mexicana. Buques de la Armada de Estados Unidos y de México la buscaron en el mar. También se informó a las autoridades de las Bahamas, ya que el crucero estaba registrado allí. Pero ninguna de las iniciativas dio frutos. A Rebeca parecía que se la había tragado el mar. Durante 3 días se detuvo la búsqueda y recién cuando el barco llegó a Los Ángeles, un investigador se hizo cargo. Para ese momento habían transcurrido aproximadamente 72 horas desde que se reportó la desaparición y mucha de la evidencia pudo contaminarse. Según las reseñas del caso, a pesar de la desaparición de un miembro del personal, la vida dentro del crucero continuó como si nada. Las autoridades dieron a Rebeca por fallecida y desde ese momento todo fue silencio. Los pasajeros nunca se enteraron de lo que estaba ocurriendo, mientras que para los empleados quedó como un lamentable accidente. El detective que abordó el barco, el superintendente Paul Rowley, era miembro de las fuerzas policiales de Bahamas. El funcionario se trasladó en un vuelo privado pagado por Disney y fue el único oficial de policía enviado para entrevistar a más de 3,000 personas a bordo. Cabe destacar que el superintendente no contaba con ningún tipo de equipamiento forense para llevar a cabo las pesquisas. El investigador habló con unos pocos empleados, pero ninguna de esas conversaciones fue registrada. Aunque no está claro a cuántos entrevistó en total, las reseñas del caso refirieron que pudieron ser alrededor de 20. La investigación se llevó a cabo a puertas cerradas. El 27 de marzo, después de varios días de comunicación estancada, Disney llevó a los padres de Rebeca, Mike y Anne-María a reunirse con el capitán del barco y el detective en Los Ángeles. Todo el viaje de los Coriam fue organizado por la gerencia de Disney. Trascendió que los padres de Rebeca fueron trasladados en un coche con los cristales oscuros y los hicieron ingresar al barco por la parte trasera, luego de que los pasajeros desembarcaron. De allí fueron trasladados a una habitación donde proyectaron las últimas imágenes de Rebeca. De acuerdo con las conclusiones que el capitán del barco compartió con la familia, era probable que la joven hubiera sido arrastrada fuera de la cubierta 5 por una ola. Entonces, los llevaron hasta ese nivel, un área de piscina para la tripulación, directamente frente al puente del barco y protegida por paredes de aproximadamente 2 metros de altura. El detective confirmó la versión del capitán. No había sospechosos y tampoco indicios de un crimen. Para el momento de esa visita, apenas había transcurrido un día desde el inicio de la investigación oficial. A los padres se les permitió el acceso a la cabina donde dormía Rebeca con el fin de que pudieran recoger sus pertenencias. Entre sus cosas estaban sus pantalones cortos preferidos, los cuales se encontraban rotos, y unas sandalias que supuestamente se habían encontrado en la cubierta 5. Mencionamos en particular estas prendas porque, como veremos más adelante, fueron claves en el marco de las investigaciones. Los padres de Rebeca no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Cuando bajaron del barco, comenzaron a preguntar por su hija con una foto suya en la mano. Un hombre les dijo que la había ayudado a subir al barco días antes y que ella le había contado entusiasmada sobre sus planes. Al día siguiente, los Coriam observaron desde la costa cómo el Disney Wonder zarpaba en su próxima travesía, a pesar de que el caso de Rebeca era una investigación en curso. Para la directora de Disney, aquel asunto desgarrador había llegado a su fin, y en el lugar del presunto accidente realizaron una ceremonia con flores a la que asistieron algunos miembros de la tripulación del barco. El 1 de abril, la Marina de México informó que se había suspendido indefinidamente la búsqueda de la mujer británica. El capitán José Luis Tlatelpa dijo que, como se presumía que Rebeca pudo haber caído al mar, la Marina la buscó en más de 15,000 kilómetros cuadrados durante 4 días, pero no se encontraron rastros de ella. Se explicó que,
como la posibilidad de supervivencia promedio para una persona sin el equipo necesario es de unas 15 horas, se tomó la decisión de retomar la búsqueda solo en caso de que se reportara algún avistamiento. Quienes deciden hacer un viaje en crucero piensan en disfrutar unas vacaciones de ensueño. Para los tripulantes también es una experiencia única en el mar, pues aunque estén trabajando, comen bien, disfrutan de la majestuosidad del océano y hasta de espectáculos. Lamentablemente, el mismo crucero que para muchos era un sueño hecho realidad, para la familia de Rebecca era una pesadilla. Miles de personas viajaban en el Disney Wonder cuando desapareció la joven inglesa. Sin embargo, nadie la vio. Para colmo, la única respuesta que obtuvieron por parte de las autoridades fue que se había tratado de un accidente. Tratando de obtener información de primera mano sobre Rebecca, la familia creó una página web con su nombre en la que, además de exponer lo que sabían sobre el caso, pedían ayuda a cualquiera que pudiera tener algún dato de interés para encontrarla. En septiembre de 2011, The Guardian publicó un artículo en el que hizo mención a las estadísticas manejadas por la Asociación Internacional de Víctimas de Cruceros, organización creada por el empresario estadounidense Kendall Carver, después de que su hija desapareció durante un crucero. Según dicha organización, desde el año 1995 habían desaparecido en el mar 165 personas, 17 de ellas en 2011. Dicha asociación, fundada para promover reformas legislativas orientadas a proteger a los pasajeros y sus familias, advertía que en muchos casos se cae en un vacío legal, especialmente cuando las investigaciones son llevadas a lo interno y con una escasa relación entre los navieros y el Estado. En el caso de Rebecca, los padres no estaban conformes con la respuesta. Rechazaron el comportamiento de las autoridades y de la compañía de cruceros, que según dijeron, ignoró los procedimientos operativos estándar. Específicamente, criticaron que no se cambió el curso del barco para buscar a su hija, sobre todo porque voces expertas dijeron que con la temperatura del agua en esa fecha, una persona hubiera podido sobrevivir durante 14 horas. Insatisfechos con el relato de Disney Cruise Line ante la inquietante desaparición de su hija, los Coriam contrataron al investigador privado Roy Rand, un ex especialista de Scotland Yard, y buscaron la ayuda del ex viceprimer ministro Lord Prescott. También se acercaron a Chris Matheson, un parlamentario de Chester con quien tenían amistad y quien llegó a afirmar que la desaparición de Rebecca olía a crimen. Lo que los Coriam descubrieron, al margen de la investigación oficial, era inquietante. El capitán les había dicho que una ola gigante la arrastró en algún momento entre las 6 y las 9 de la mañana. Sin embargo, existían numerosas inconsistencias en esa versión. Una de estas se relacionaba con el clima y las condiciones del océano cerca de Puerto Vallarta, donde se encontraba el barco cuando Rebecca desapareció. Ese día no se informó de mares tormentosos y mucho menos de una ola gigante que debió tener unos 30 metros de altura para arrastrar a una persona por encima de las paredes de casi 2 metros que rodean la cubierta. Según los investigadores, si una ola de esa dimensión hubiera impactado el barco, se habría sentido en toda la nave y hubiera quedado registrado en el diario de navegación. La principal prueba física de la desaparición de Rebecca eran las imágenes de la cámara de seguridad. En sus investigaciones, Roy descubrió que el video había sido recortado para ocultar la marca de tiempo y la ubicación. Según Disney, las imágenes fueron filmadas en el interior de la cubierta 5, cerca de donde supuestamente Rebecca fue arrastrada por la borda. Después de ver la copia sin retocar del metraje, el investigador de la familia, junto con otros colegas, descubrió que en realidad había sido grabado en la cubierta 1.
También trascendió que a los familiares se les negaron repetidamente las copias solicitadas de esas imágenes. Por otro lado, se supo que el único investigador oficial asignado al caso solo habló con parte de la tripulación, pero no entrevistó a ningún pasajero. Stephen Mosley, uno de los miembros del Parlamento británico muy cercano a los padres de Rebecca, calificó las pesquisas del oficial como una absoluta vergüenza. En su opinión, a las autoridades de Bahamas jamás les interesó buscar a Rebecca y mucho menos encontrarla. Como habíamos adelantado, la investigación comenzó 3 días después del hecho y no se cuidaron las evidencias. Si el hecho no fue un accidente, el perpetrador pudo haber manipulado con total impunidad la escena para borrar cualquier prueba que pudiera conducir a su captura. El detective de la familia consideró que Rebecca pudo ser empujada, aunque tampoco descartó que hubiera decidido acabar con su vida. En este punto, se hicieron relevantes las prendas de ropa que los Coriam recuperaron de la cabina de su hija. De acuerdo con los padres, las sandalias no eran de su estilo y tampoco eran de su talla. Además, en un costado tenían una inscripción con iniciales y números que correspondían a otra cabina. Aparentemente, pertenecían a una mujer que también trabajaba en el crucero. Con respecto a los pantalones que se encontraron en su camarote, estos estaban rotos, un detalle que relacionaron con algunos rumores según los cuales su hija pudo ser parte de un triángulo amoroso con una joven y un hombre mayor. También podían indicar que ella había sido forzada a participar en un acto sexual no deseado. A pesar de estos hallazgos, Disney se negaba a atender a los padres de Rebecca y cuando alguien lo hacía, era para darles la misma respuesta vaga. Durante casi un año, la familia vivió su dolor sin respuestas. Ni los padres de Rebecca ni su abogado recibieron una copia del informe final, tal como lo prometió la policía de Bahamas. Los detectives británicos solicitaron ese documento en varias ocasiones, apoyados en la Ley de Libertad de Información, pero del otro lado alegaron que se trataba de información restringida. En agosto de 2011, la madre de Rebecca recibió otro correo electrónico. Se trataba de la comunicación del banco donde Rebecca tenía su cuenta, en el que se describía un movimiento realizado con la tarjeta de crédito de la joven. Esta información les dio nuevas esperanzas a sus padres. Si bien podía significar que alguien le había robado la tarjeta de crédito a su hija, también podía ser una señal de que seguía con vida, algo que alimentaba las esperanzas de Anne-Marie. Los meses pasaron y la familia recibió otra noticia. En septiembre de 2011, otro correo indicaba que la contraseña de la joven en una conocida red social había sido cambiada. Nadie de su familia había tocado su página y a partir de ese momento nadie tendría acceso a ella. Todo era cada vez más confuso. En octubre de 2011, John Ronson, un periodista galés y director de documentales, se puso en contacto con la familia y solicitó permiso a los padres de Rebecca para iniciar una pesquisa apoyado por el diario The Guardian, el periódico donde trabajaba. Los padres aceptaron y John viajó hasta Los Ángeles para infiltrarse como turista en el crucero de Disney. Varios miembros de la tripulación que habían estado en el barco en el momento de la desaparición hablaron con el periodista, pero sin identificarse. No querían que hubiera represalias. Otros usaron su nombre, pero repetían un discurso que a todas luces parecía ensayado. Los trabajadores sugirieron que los líderes de la empresa y la policía de Bahamas sabían más de lo que habían admitido públicamente y que supuestamente todos los empleados tenían orden de decir la misma versión o serían despedidos. Después de hacer un recorrido por las áreas del barco abiertas a los pasajeros, John elaboró su propia hipótesis. Rebecca probablemente se había resbalado y caído al mar estando en la cubierta 4 y no en la 5,
pues las barandas de protección en esa área eran lo suficientemente bajas como para que ocurriera un accidente. El periodista compartió sus ideas con un trabajador de cubierta, pero este le dijo que estaba equivocado y repitió la versión de que Rebecca se había ido por la borda desde la piscina de la tripulación en la cubierta 5. Citó como prueba unas sandalias encontradas en el área. Otro miembro de la tripulación le dijo que la piscina donde se decía que estaba Rebecca en el momento del supuesto accidente era frecuentada por los empleados cuando no estaban trabajando. Era un lugar donde se reunían en grupos, ya que sus cabinas eran muy pequeñas. En el espacio señalado también había cámaras de seguridad, pero aparentemente pudieron ser colocadas después del incidente. Para el periodista era prácticamente imposible que alguien saltara desde allí o se cayera accidentalmente, pues alrededor de esa piscina había un muro de acero lo suficientemente alto como para bloquear completamente la vista. Otro compañero de Rebecca buscó a John y le explicó con más detalle que, a pesar de que las paredes alrededor de la piscina eran altas, el mar se encontraba picado en ese momento y podría haber sido arrojada del barco, especialmente si la cubierta y las paredes estaban resbaladizas. Algunos miembros de la tripulación insistieron en decir que todo estaba grabado por las cámaras y que las autoridades de Disney tenían la cinta. Uno de los testimonios apuntaba a que la conversación que sostenía Rebecca en el momento que se registraron sus últimas imágenes había sido grabada y asomaron que del otro lado del teléfono estaba la pareja romántica de la joven animadora. El periodista escuchó diferentes opiniones sobre la vida sentimental y privada de la muchacha. Se dijo que se encontraba en una relación muy intensa que al principio fue genial, pero luego tuvo problemas y eso la estaba molestando. Esos comentarios dieron paso a la idea de que Rebecca pudo haberse quitado la vida. También le dijeron que ella podía haber estado en un triángulo amoroso con un hombre y una mujer de la tripulación, algo sobre lo que ya se había especulado. Esta hipótesis concordaba con algunos detalles observados en las imágenes de la cámara de circuito cerrado, pues en ellas Rebecca estaba utilizando unos pantalones de hombre que evidentemente eran mucho más grandes que los que ella solía usar. Se presumía que la chica pasó la noche con ese hombre y estaba vistiendo sus pantalones. En cuanto a la relación con la otra mujer, esta explicaría las sandalias que estaban entre las pertenencias de Rebecca, que no eran de su talla y tenían otro nombre grabado. Como vemos, sobraron las hipótesis, pero en realidad en torno a la desaparición de Rebecca hubo más preguntas que respuestas. Los padres de Rebecca también se pasearon por varias ideas sobre lo que pudo ocurrirle a su hija. Una de las hipótesis que pasaron por su mente y la de sus asesores fue que Rebecca pudo ser abusada sexualmente por alguien que luego decidió acabar con su vida. Los Coriam también se plantearon que su hija había sido raptada y seguía con vida, lo que podía explicar los movimientos de la tarjeta de crédito y el cambio de la clave en una de sus redes sociales. Para ellos, en el Disney Wonder se escondía algo siniestro, pero lamentablemente ninguna de las pistas que tenían sobre su hija fueron investigadas por las autoridades. Cuando el periodista regresó a puerto, los padres de Rebecca le comentaron que una mujer, que se había identificado como Melissa, los contactó para contarles que justo el día después de la desaparición, la compañía Disney había colocado flores en la pared cerca de la piscina. Nadie se explicaba por qué las pusieron justo en ese lugar. Melissa fue una de las últimas personas que vio a Rebecca con vida cerca de las 11 de la noche del día anterior a su desaparición, en el área de la piscina de la tripulación, uno de sus lugares favoritos en el barco. Según dijo, Rebecca le manifestó que quería estar sola y relajarse un rato. Para Melissa, su compañera, pudo haber subido a una de las paredes para sentarse y estando allí, pudo caer al mar. La chica rechazó la sugerencia de que las sandalias supuestamente encontradas
hubieran sido suyas, pues no se parecían a lo que solía calzar. A partir de la información publicada por John, la prensa comenzó a darle mayor importancia a lo ocurrido. En respuesta, Disney lanzó un comunicado oficial para confirmar que el hecho había sido un lamentable accidente producto de una marejada y de fuertes vientos. Sin embargo, el periodista británico había demostrado que las cámaras de seguridad nunca captaron a Rebecca en los horarios durante los cuales pudo haber ocurrido el supuesto accidente. Un día antes de la fecha que marcaba el primer año sin saber de Rebecca, su padre recibió un correo electrónico de una mujer, quien dijo estar prácticamente segura de haber visto a su hija con un hombre de cabello oscuro en las calles de Venecia. Supuestamente esa mujer vio el sitio web de la familia y eso activó su recuerdo. El mensaje parecía legítimo y fue doloroso pensar que ella podría estar en algún lugar sin comunicarse con su familia, pero luego dudaron de esa información, pues su pasaporte se encontraba entre las pertenencias que quedaron en su camarote. En el contexto del primer aniversario de la desaparición, sus padres concedieron una entrevista al medio de comunicación inglés Liverpool. Los Coriam relataron haber escuchado los nombres de una mujer joven y un hombre como posibles involucrados en un supuesto triángulo amoroso con su hija. Dijeron que aunque solicitaron que los nombres salieran a la luz, eso nunca ocurrió. También revelaron que, aparentemente, la empresa que operaba el crucero envió algunas imágenes adicionales al FBI, pero desconocían el contenido de esa grabación. Gracias al continuo esfuerzo de la familia por esclarecer la verdad sobre lo que le pasó a Rebecca, su caso cobró relevancia. En septiembre de 2011, Mike Penning, entonces ministro de Transporte británico, se reunió con Mike y Anne-Maria. Tras escuchar toda la historia, prometió que presentaría el caso ante la Organización Marítima Internacional. El funcionario del Ministerio de Transporte explicó en ese momento que el mayor delito en los cruceros era el abuso sexual. También indicó que no existía una fuerza policial independiente para supervisar esas travesías, a pesar de que los barcos podían tener una población similar a una pequeña aldea. Ante los vacíos existentes frente a los crímenes ocurridos en las embarcaciones y las trabas y deficiencias en la investigación con relación a la desaparición de su hija, los Coriam organizaron una petición en línea. Su intención era conseguir el apoyo suficiente para generar un debate en la Cámara de los Comunes y lograr un cambio en la ley, con el objetivo de que las autoridades del Reino Unido pudieran investigar los casos de ciudadanos británicos que desaparecen en barcos registrados en otros países. Más adelante, el ministro de Transporte anunció que la Subdivisión de Investigación de Accidentes Marítimos iniciaría averiguaciones con relación a todas las muertes y desapariciones de ciudadanos británicos ocurridas en embarcaciones en cualquier parte del mundo. En ese contexto, The Guardian hizo referencia a que en 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley de seguridad para cruceros, según la cual las autoridades de los barcos deben informar al FBI y a la Guardia Costera acerca de las desapariciones y los crímenes contra ciudadanos estadounidenses dentro de sus naves. Para el ministro era comprensible que los padres se sintieran frustrados por el manejo de la investigación sobre la desaparición de Rebecca, por lo que también elevó las preocupaciones de la familia a las autoridades de las Bahamas. Además, criticó a Disney Cruise Lines por tener más interés en devolver el barco al mar que por investigar el caso de un miembro desaparecido de su tripulación. En 2015, la familia de Rebecca inició una acción legal contra Disney por un monto de 45.000 euros, cerca de $50.000 al cambio de la época. En la demanda, los abogados alegaron que la empresa no tenía equipo de vigilancia adecuado a bordo del barco,
ni monitores de hombre al agua. Además, sostuvieron que no se siguieron los protocolos de emergencia. Adicionalmente, en el documento se detalla que Disney tardó más de 3 horas en comprobar las imágenes de la cámara de circuito cerrado, más de 4 horas en alertar a la Guardia Costera de Estados Unidos, más de 5 horas en ponerse en contacto con la Marina Mexicana y casi 7 en llamar a la policía. Según las reseñas del caso, finalmente las partes llegaron a un acuerdo, cuyo monto no se hizo público, pero en el que se estableció que a partir de ese momento los Coriam no podían discutir el caso públicamente. En 2016, a 5 años de la desaparición de Rebecca, los investigadores privados que trabajaban para la familia dijeron que habían establecido de forma concluyente que el calzado hallado no pertenecía a la joven. Para los Coriam, eso demostraba que la línea de cruceros les había dado información falsa sobre su hija para respaldar la hipótesis de una muerte accidental. En su opinión, estaban más interesados en evitar una publicidad negativa que en llegar a la verdad sobre lo ocurrido. Según datos publicados por la página Cruise Junkie y reflejados en un artículo de Forbes, entre el año 2000 y el 2023 se había registrado un total de 386 pasajeros y tripulantes de cruceros caídos por la borda en todo el mundo. El mismo medio indicó que, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, entre 2009 y 2019 se habían caído por la borda 212 pasajeros o tripulantes, de los cuales solo 48 fueron rescatados. Aunque para la línea en la que trabajaba Rebecca, su caso era uno de los tantos que formaban parte de estas estadísticas, para su familia se trataba de una desaparición, pues no había pruebas que apuntaran a un delito, a un accidente y tampoco a un acto voluntario para acabar con su vida. En 2017, la historia dio un giro cuando la información que se había manejado sobre la supuesta relación de Rebecca con un hombre y otra mujer fue confirmada por uno de los protagonistas. Tracy Midley, quien dijo que había sido compañero de trabajo y amante de Rebecca, rompió el silencio en una entrevista que fue publicada en medios ingleses. La mujer dijo que ella y Rebecca se conocieron en el 2010 durante una fiesta y desde ese momento fueron inseparables. Afirmó que, aunque Tracy estaba de novia con un hombre llamado Devin, que también trabajaba en uno de los establecimientos del crucero, ellas estaban enamoradas la una de la otra. Según Tracy, las últimas semanas antes de su desaparición, la joven había estado deprimida. Además, reveló que la noche anterior a la desaparición, Rebecca consiguió a Tracy teniendo relaciones con Devin, y en medio de la perturbadora situación, la invitaron a unirse a ellos. De acuerdo con el relato de Tracy, los tres bebieron hasta emborracharse, pero poco después, Rebecca se sintió mal y dejó la cabina. Al parecer, nunca antes había tenido intimidad con un hombre. Tracy, quien para el momento de la entrevista estaba casada y tenía un hijo, lamentó no haber acompañado a Rebecca esa noche cuando salió de la cabina y aseguró que no tuvo que ver con su desaparición. Además, negó haber dañado físicamente a la joven británica y manifestó que, para ella, Rebecca saltó del barco para acabar con su vida, pues, según dijo, su amiga ya había intentado antes poner fin a su existencia. Durante la entrevista, la mujer dijo que tras el incidente nunca fue interrogada por la policía ni contactada por los padres de Rebecca, aunque ella dijo haberlos llamado desde el barco después de la desaparición de su amante. Adicionalmente, explicó que poco tiempo después de lo ocurrido, Disney no renovó su contrato. Tras las revelaciones de Tracy, los padres de Rebecca aseguraron que su hija pudo haber sido víctima de un crimen por negarse a tener una relación bisexual abierta. En cada aniversario de la desaparición, los Coriam miran con nostalgia hacia el mar, sosteniendo una pieza de ropa de Rebecca y encienden una vela
en su memoria. Hay preguntas sin respuesta que giran en torno a lo que pudo ocurrirle a la joven inglesa. ¿Fue su desaparición un acto voluntario, un accidente o un crimen? También hay interrogantes que se refieren a las irregularidades en la búsqueda y en el manejo de las investigaciones. ¿Por qué las autoridades del barco no ordenaron regresar para buscarla en el mar en cuanto se percataron de su ausencia? ¿Por qué descartaron de plano cualquier opción distinta a un accidente? Al día de hoy, más de 12 años después de ese día de marzo de 2011, lo único cierto es que no se volvió a saber de Rebecca. Antes de llegar a un acuerdo con Disney, por el que se comprometieron a no hablar públicamente del caso, sus padres afirmaron que no sabían si Rebecca estaba viva o estaba muerta, pero estaban seguros de que no había forma de que ella hubiera saltado del barco por su propia voluntad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.